Buenas noches. ¿Cómo están, hermanos? Gloria a Dios. Vamos a continuar con nuestra serie sobre el libro de los Proverbios. Ya estamos en el capítulo 14. Este capítulo es el centro de este libro. Si no me equivoco, tiene 28 capítulos. Entonces estamos viendo el capítulo 14 y solamente vamos a enfocarnos en un versículo, que es el versículo 23. Proverbios capítulo 14, verso 23. Dice: en toda labor hay fruto, mas las vanas palabras de los labios empobrecen. Este mismo texto, en traducción lenguaje actual, dice: todo esfuerzo vale la pena, pero quien habla y no actúa acaba en la pobreza. Como título de este mensaje lo he titulado Los frutos del esfuerzo. ¿Cuántos sabían que en cada labor, en cada esfuerzo hay un fruto, hay un resultado? Pero también las vanas palabras que hacen traen pobreza. Este proverbio es un proverbio de contraste porque muestra condiciones opuestas o diferencias muy marcadas. Un contraste, recuerden, es lo opuesto. Y primero nos habla que el resultado del esfuerzo, dice que hay fruto, hay gran ganancia, hay recompensa. Pero después dice que quien no se esfuerza, quien no lleva a la práctica lo que dice o lo que habla, traerá consigo pobreza. Entonces, es muy importante considerar que cada esfuerzo que tú y yo hagamos, sea cual sea en la labor en que estemos empleando, va a traer como resultado frutos, traerá consigo beneficios, por ende bendición. Pero los buenos deseos o las palabras vanas van a quedar sin fruto, sin acción. En Proverbios capítulo 13, un capítulo atrás, en el versículo 4, en lenguaje actual dice este texto: el que desea tener sin trabajar, al final no consigue nada. Trabaja y todo lo tendrás. Ese capítulo lo estudiamos la semana pasada, ustedes recordarán. Y hablábamos sobre los perezosos. En este caso, ¿quién es un perezoso? Sencillamente quien no hace ningún tipo de esfuerzo. Entonces, quien no se esfuerza tanto en lo físico y en lo espiritual, pues lo va a conducir hacia una vida de necedad, una vida de pobreza. Por ende, pues llegará la necesidad a su vida. Pero quien se esfuerza lleva mucho fruto. En la Biblia constantemente vemos esta frase, frutos, y hace mención muy importante sobre los frutos. Y esto es como resultado o consecuencias de una acción. Por ejemplo, la Escritura nos llama a dar frutos para el Señor, frutos que sean producto de una vida que se esfuerza, sobre todo en nuestra vida cristiana. Y la Biblia nos compara como árboles. Si usted ha leído el Salmo 1, la Escritura compara al justo, al hombre que se esfuerza, al hombre que es íntegro, que lleva una vida de piedad, lo compara como un árbol plantado junto a las corrientes de agua. ¿Y ha escuchado esa frase? Que da fruto en su tiempo.
Entonces, todos como cristianos en la Escritura nos manda a dar frutos. ¿Cuáles son los frutos de este árbol plantado? Dice la Escritura que todo lo que haga prosperará. Son frutos de bendición. En contraste, el hombre que no se esfuerza es comparado como la higuera. ¿Recuerdan la parábola? Más bien, Jesucristo se encontró con una higuera y no encontró fruto en ella. ¿Recuerdan? ¿Qué hizo Jesús? La maldijo. Entonces, ¿qué es lo que tú y yo somos? Somos árboles. ¿Qué debemos producir? Frutos. El hombre que hace esto no va a quedar sin beneficios, sino que siempre tendrá frutos. Siempre tendrá que compartir. Y la Escritura en el Salmo 1, ¿cómo lo llama? Bienaventurado el varón. Ahora, ¿cuáles son los frutos del hombre recto? El hombre recto, quien cosecha, quien se esfuerza en su trabajo, va a producir distintos frutos. El principal, podríamos decir, son frutos que alaban y que glorifican a Dios. En Hebreos capítulo 13, en el versículo 15, dice la Escritura: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. ¿Cuántos en agradecimiento a Dios pueden por su boca bendecirlo, agradecerle? Es decir, tener una continua alabanza en nuestros labios por sus bondades, por sus maravillas, por lo que Él ha hecho a favor de cada uno de nosotros. ¿Cómo lo hacemos? Sacrificando frutos de labios, es decir, alabanza continua. Es lo que acabamos de hacer hace un momento. Pero esto, escuche bien, la alabanza a Dios, ¿cómo debe de ser? Si recuerdan qué le dijo Jesús a esta mujer samaritana, llegará el momento donde los verdaderos adoradores adorarán al Padre, ¿cómo? En espíritu y en verdad. ¿Qué significa? Cuando hay un corazón genuino, un corazón nacido de Dios, va a producir estos frutos. Frutos de alabanza que glorifican y exaltan a Dios. Porque cuando no hay una alabanza, no hay un corazón agradecido, un corazón genuino a Dios, pues recuerden que la Escritura dice que de la abundancia del corazón va a hablar la boca. Muchos podrían pronunciar sacrificio de alabanza, pero de labios hacia afuera. Pero no nace de un corazón genuino. Esto me hace recordar una hermana esto lo contó un pastor, una hermana que en medio de la alabanza, pues usted sabe cómo muchos quieren aparentar que están llenos del Espíritu Santo y se acalambran algunos o les da la temblorina. Y esa mujer comenzó a hacer un poquito de desorden porque estaba así, temblando como si estaba queriendo aparentar que estaba llena del Espíritu Santo. Pero el pastor llegó y la tocó por detrás para ponerla en orden, para decirle que se calmara. Y esto la asustó. ¿Y sabe qué dijo la hermana? Se asustó y dijo una mala palabra. ¡Ay! Yo le pregunto, ¿era espiritual la hermana o era carnal? Porque de la abundancia del corazón va a hablar la boca, ¿sí? Entonces, esta mujer, aunque aparentemente estaba hablando en lengua, se le salió una mala palabra. ¿Acaso se desconectó del Espíritu? Fíjense, hermanos, cómo podemos tú y yo discernir muy claramente esto. Un corazón que es genuino va a dar frutos que glorifican a Dios con sus labios. Y esto incluye, pues, cómo hablamos con los de afuera. ¿Cómo es nuestro vocabulario? A muchos, fíjese,
cuando entran a la iglesia les cambia mucho aún el tono de voz. Comienzan a hablar más suavecito. Pero afuera hablan, órale, con un carácter fuerte. O sea, se les nota simplemente por el sonido de su voz. ¿Sí? Cuando entran a la iglesia y ya entran en la dulce melodía, pero al salir entran en la cruda realidad. Pero la Escritura, hermanos, por esto nos llama a dar un continuo sacrificio. Y un sacrificio que conlleva esfuerzo. Ahora, este sacrificio de alabanza, repito, viene de un corazón que es genuino, que está completamente lleno de la palabra de Dios. Una persona que ha decidido seguir a Cristo y en toda su manera de hablar glorifica a Dios. Porque también hay gente que todo el tiempo, cristianos, que todo el tiempo tienen a Dios en sus palabras, y así debería ser. Dios debe de estar metido en todas nuestras conversaciones. Amén. Entonces, en la obra del Señor hay frutos, hay consecuencias, también hay resultados. Otro fruto que la Biblia menciona son los frutos dignos de arrepentimiento. Y ahí en Mateo capítulo 3, verso 7, en este pasaje Juan el Bautista predicaba hacia el arrepentimiento, guiaba a las personas a abandonar sus pecados y después que se bautizaran abandonando lo viejo. Pero acudieron a él los escribas, los fariseos, ¿recuerdan? Y vean lo que Juan el Bautista les dijo ahí en el verso 7, Mateo 3:7. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues, note esa palabra, frutos dignos de arrepentimiento. ¿Por qué Juan les dijo esto? Recuerden que estos escribas, estos fariseos y saduceos, ellos creían que por el simple hecho de ser hijos de Abraham o descendientes de Abraham, ya eran salvos. Por lo tanto, no cuidaban su manera de vivir. Eran las peores personas porque le robaban a las viudas, maltrataban a los gentiles, ponían cargas pesadas sobre los judíos y ellos ni con un dedo querían moverlas. Pero ellos, no, yo ya tengo el cielo ganado. Ya sentían que tenían ya la aureola aquí, ¿verdad? Como los angelitos. Y no, para nosotros es la salvación. Pero llegan delante de Juan y ¿qué les dice? Generación de víboras. ¿Qué es una generación de víboras? Está hablando de los hijos de las víboras. ¿Qué tienen las víboras como hijos? Pues más víboras. Entonces les está diciendo: ustedes son víboras. ¿Por qué? Porque ellos pues tenían por padre, Jesucristo les dijo: ustedes tienen por padre al diablo. ¿El diablo quién es? La serpiente antigua. ¿A qué los invitó Juan? Hagan frutos dignos de arrepentimiento. Es decir, la evidencia contundente de que somos hijos de Dios es que no hacemos prácticas que ofenden a Dios, que abandonamos nuestros pecados, que ya no hacemos tales cosas que desagradan a Dios. Y mire, en Mateo 7, más adelante, en el verso 17, recuerden que cada uno de nosotros somos árboles, así la Escritura nos compara. Y en el verso 17 dice: así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos,
ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da frutos es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. ¿Cuál es la evidencia más grande de que somos hijos de Dios? Nuestros buenos frutos. Así es como conocemos si una persona es un verdadero creyente o no lo es. Basta ver su vida, su testimonio, su manera de hablar, su manera de comportarse, para conocer si realmente es un hijo de Dios. Pregunto, ¿estos escribas y fariseos daban frutos dignos de arrepentimiento? No. Tenían primero que abandonar sus viejas prácticas, reconocer su pecado y volverse a Dios de todo su corazón. Así la Escritura a ti y a mí nos llama a dar frutos dignos de arrepentimiento. ¿Cuántos aquí son hijos de Dios? El ser hechos hijos de Dios, hermanos, necesitamos comportarnos o representarlo tal y como Él es. ¿Y cómo es nuestro Dios? Pues la Escritura lo llama 3 veces santo. ¿Cómo debemos ser nosotros? Pablo dijo, sean santos en toda vuestra manera de vivir, en toda vuestra manera. ¿Sí? Entonces, el dar frutos para Dios, frutos buenos, esto es una evidencia clara que somos hijos de Dios. Y la Escritura nos llama a dar frutos buenos. Todo árbol que no da fruto bueno, ¿qué va a suceder? Va a ser cortado y va a ser echado en el fuego. Esto hace alusión al infierno. Así que por sus frutos los conoceréis. Volviendo a este proverbio, dice la Escritura que en toda labor hay fruto. Pero es muy importante recalcar o considerar que está hablando de un labor o un trabajo que es legítimo, ¿sí? O sea, estamos hablando de frutos dignos para el Señor. Y Dios ha empleado el trabajo como un medio legítimo para subsistir en la vida. ¿Cómo es que nos ganamos el pan? ¿Cómo es que llevamos alimento a nuestro hogar? ¿Cómo es que nos ganamos nuestro sueldo? ¿Cómo es? Por medio del trabajo. Pero repito, ¿cómo debe de ser ese trabajo? Legítimo, honrado. Más atrás en el Proverbio capítulo 6, verso 6, este pasaje ya lo estudiamos, ¿recuerdan? En su momento, dice la Escritura, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Ahora, esta hormiga, hermanos, como ya la estudiamos en su momento, es trabajadora, se prepara con anticipación, prepara su comidita en el verano. Cuando llega el invierno, pues ya tiene allí su granero, no le va a hacer falta. Y la Escritura nos llama a observarla y ser sabios, ¿sí? ¿Qué es lo que caracteriza a una hormiguita? Su esfuerzo. Vaya que se esfuerzan en gran manera. Ahora, en el capítulo 10, en el verso 4, el texto que leí al principio dice, la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes se enriquece. El que recoge en el verano es hombre entendido. El que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza. Entonces, estamos hablando del hombre que trabaja de manera legítimamente, de manera honrada. ¿Qué es lo que hace? Pues comienza a guardar. Yo recuerdo cuando trabajaba en una empresa hace un año,
En la mayoría de las empresas comienzan a ofrecerles cajas de ahorro. ¿Cuántos han escuchado de esto? O sea, que comienza el año y la empresa te ofrece guardar de parte de tu salario dinero y te lo reembolsan al final del año, ¿sí? Entonces, que comúnmente yo le entraba, algunas veces digo, no, me voy a amarrar y tanto voy a ahorrar. Pues sabe, al final, cuando venía el fin del año, pues se nos entregaba lo que era el aguinaldo y la caja de ahorro y la prima vacacional. No, pues cómo disfrutábamos, ¿no? Bueno, a esto la Biblia nos llama, hermanos, a ahorrar en los tiempos de prosperidad. ¿Por qué? Porque seguido de un tiempo de prosperidad es muy seguro que vengan tiempos de escasez, ¿sí? Y muchas veces los tiempos de abundancia creemos que, me está yendo bien para desfalcar el dinero, para vestir mejor, para comprarme lo que necesito, para llevar a mis hijos a pasear. Sí, pero de un momento a otro las circunstancias pueden cambiar y va a venir el tiempo de escasez, de necesidad. Y vean cómo la Escritura, hermanos, nos dice: ve a la hormiga y sé sabio. Guarda un poco de lo que tienes para que puedas enfrentar esos tiempos de escasez. Amén. Entonces, volviendo a nuestro proverbio, dice: en toda labor hay fruto. La palabra todo o toda aquí nos muestra una promesa para los diversos trabajos que desempeñamos, para cualquier esfuerzo, para sea lo que sea en lo que invirtamos, repito, para el Señor, traerá fruto. La palabra labor significa, esa palabra todos la conocemos como una jornada laboral, ¿sí? Que significa esfuerzo, pero ese esfuerzo conlleva dolor, ¿sí o no? ¿Cuántos con mucho esfuerzo y dolor se ganan el dinero? Ya sea en cualquier trabajo o en lo que estés tú desempeñándote, sí requiere un esfuerzo. Y ese esfuerzo lleva consigo dolor. ¿Por qué? Porque nos fatiga, implica esfuerzo físico, cansancio, etc. Y la palabra fruto viene de una palabra hebrea que significa abundancia o ganancia, ¿sí? Entonces, en toda la gran variedad de esfuerzo doloroso que hagamos, vendrá abundancia o ganancia. Si tú trabajas en la oficina, en el taller o en la empresa o en el negocio, tú estás desempeñando un esfuerzo que cansa. Sea cual sea el trabajo, trae cansancio. Pero después, ¿qué es lo que viene? ¿Qué es lo que viene el fin de quincena? ¿Qué es lo que viene? La hora feliz, dice. Viene la paga, ¿no? Donde vamos y nada más estiramos la manita o vamos al cajero. Sí, ya cayó la quincena. Viene la paga. Y por consecuencia viene el sustento a nuestras casas. Sí, pues porque nadie nada nos regala, ¿verdad? No vas a la tienda y le dices, deme esto y el otro y Dios se lo pague. No, ¿verdad? O sea, por medio del dinero, pues llevamos el sustento a nuestro hogar. Pero noten que este texto dice en toda labor. Aquí no está hablando solamente de ese esfuerzo físico que hacemos para obtener dinero, sino aquí también incluye nuestros quehaceres. Por ejemplo, una mujer ama de casa. Yo le pregunto, ¿una mujer que es ama de casa no hace un labor en su hogar? ¿Sí?
O los frijoles se preparan solos. O el guisado se prepara solo. La ropa se plancha sola. La casa se limpia sola. No, ¿verdad? Ese es el esfuerzo que emplea una mujer. ¿Sí? Y yo le pregunto, en esa labor noble que hace una mujer en su hogar, ¿trae fruto? Claro que sí. Y aunque muchos pues dicen, pues ¿qué? No, hermanos, en realidad trae mucho fruto. Qué bendición llegar y ver la casa limpia, la cena preparada, lista. Es una grande bendición, hermanos, que el padre, la cabeza de hogar, puede salir confiado a trabajar y puede estar confiada que su mujer cuida a los hijos, los atiende, los lleva a la escuela, les ayuda a hacer sus tareas. Esto es muy, muy importante también y es recompensado porque hay ganancia y hay abundancia. Ahora, y muy importante, ¿cuál es el fruto cuando ambos padres, o sea, la madre y el esposo, trabajan para la educación y la formación de sus hijos en las cosas de Dios? ¿Cuál será el fruto, hermano? ¿Qué fruto veremos en nuestros hijos? Pues principalmente que ellos teman a Dios y también se acerquen a Dios y lo busquen. Por eso la Escritura, hermano, nos llama y nos dice, en toda labor hay fruto. Ahora, aplicando este versículo sobre labor, ¿ustedes creen que hay labor y hay fruto en la iglesia del Señor? ¿Usted qué cree? Mire, vamos a Hechos capítulo 2, verso 42. Hechos 2, verso 42. Porque estamos viendo que esto es una promesa. Es una promesa. En toda labor hay fruto. Hay un pago. Hay una recompensa. Hay resultados. Hay consecuencias. Y hay fruto. ¿Y cuál es la labor de la iglesia? Aquí es donde se nos muestra un claro ejemplo de la labor en la cual todo cristiano se debe de ocupar. Y dice el verso 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Aquí está haciendo mención de la iglesia primitiva, ¿sí? Y menciona varios puntos en lo cual cada uno de los creyentes se mantenían laborando u ocupados. Y principalmente menciona perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y esto es fundamental, hermanos. ¿A qué se refiere con la doctrina de los apóstoles? Está hablando de los fundamentos de la enseñanza que Jesús estableció. Es decir, ellos se mantenían ocupados en recibir y en estudiar la palabra de Dios. Y esto es lo que estamos haciendo, y los jueves lo hacemos más como un tipo estudio, ¿verdad? ¿Qué estamos haciendo? Pues nos estamos ocupando en el estudio, en los fundamentos de la palabra de Dios. Esto era en lo que ellos perseveraban. Y esto es muy importante, hermanos. Cuando usted le pregunte ¿a qué viene a la iglesia?, ¿usted qué va a responder? ¿Cuál es su primera labor? A estudiar, a recibir, a escuchar la palabra de Dios. Amén. Este es nuestro principal fundamento y en lo cual nos estamos ocupando, ¿sí? Número 2, perseveraban en la comunión unos con otros, compartiendo el pan. Aquí se incluye la Santa Cena, la celebración de la Santa Cena. Habla de un sentir, de un amor fraternal,
Y esta es la segunda respuesta cuando le pregunten, ¿sí? ¿A qué vas a la iglesia? Número 2, ¿a qué vienen a la iglesia? Lo acabamos de leer. A tener comunión unos con otros. A eso viene a la iglesia, hermano. Mire, estos principios usted debe de tenerlos bien arraigados, ¿sí? Porque además de escuchar la palabra de Dios y decimos, qué bueno estuvo el sermón, Dios me habló, ¿sí? Eso es bueno, porque Dios a todos nos habla por medio de su palabra. Pero lo segundo y muy importante, hermanos, no se olviden de la comunión unos con otros. ¿A qué me refiero? No significa solamente saludar como solemos hacernos. Apartamos un tiempo siempre en los avisos, ¿verdad? Saluda a su hermano, su hermana que tiene a un lado. Ok, ya lo saludó, pero el tener comunión es algo más íntimo. Es preguntarle cómo estás, cómo te fue a lo largo de la semana. Necesitas que oremos por ti, preocuparte por la vida de tu hermano, ¿sí? Interesarte por lo que le está pasando en su vida, en su familia, en su trabajo, etcétera. Es tener una comunión con él, un acercamiento, ¿sí? Usted ha visto que cada que terminamos la reunión, yo suelo siempre estar allá atrás al final, aunque a veces alguien aquí me detiene, pero cuando se termina siempre me voy atrás. Porque me intereso por la vida de cada uno de ustedes. Me interesa mucho saludarle y saber cómo está. Ahí me doy cuenta cuando alguien viene con una cara larga, con una cara de preocupación, o cuando alguien viene contento y le digo, compárteme para estar igual. ¿Sí? Pero qué importante, hermanos, es la comunión. ¿Sí? A veces venimos y no tenemos comunión con los otros. Entonces ya estamos fallando a lo que Dios nos ha empleado, porque estamos laborando para el Señor. ¿Para qué el Señor nos empleó? Ya lo vimos, para escuchar su palabra, y número 2, para tener comunión los unos con los otros. Amén. Así que de aquí en adelante más comunión, ¿sí? Número 3, muy importante también, y perseveraban en las oraciones. Qué importante, hermanos, es orar a Dios y orar unos por otros. Y Jesucristo, hermanos, le dio mucho valor a esto, las oraciones. Qué importante, hermanos, es en el tiempo de las peticiones, en un mismo sentir, elevar cada una de las peticiones, pero también llevarlas a lo largo de la semana, porque ahí nos enteramos de algunas necesidades que tienen los hermanos. Alguno pide muy en especial por un familiar enfermo, por una necesidad quizás de escasez en su hogar. Y lo mejor que tú y yo podemos hacer en ese momento es orar, pedir a Dios que supla esa necesidad, pedir y llevar en oración esta necesidad, porque a esto nos llama la Escritura. Dice la Escritura, orar unos por otros, orar sin cesar, es decir, todo el tiempo. Y Jesucristo es nuestro más grande ejemplo de oración. ¿Cuánto tiempo oraba el Señor? Todo el tiempo. No solamente cuando se apartaba para tener un momento a solas con el Señor, no. El Señor estaba en una completa comunión con Dios todo el tiempo. Y esto, hermanos, le da mucho valor y significado también el congregarnos aquí en la iglesia. Que no sea la única oración que haces al día cuando asistes a la iglesia, hermano. No. Amén. Ora en tu casa, ora en lo secreto, en tu aposento, cierra la puerta. Número 4, este es el cuarto fundamento por el cual nos congregamos. Compartían con los necesitados.
En el verso 45, 2:45 dice: y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Fíjese, hermano, esto también forma parte en lo cual el Señor nos ha empleado. El Señor nos ha empleado ¿para qué? Para ayudar, para dar al necesitado, ¿sí? Por eso, aunque en ocasiones no hacemos ese aviso de las despensas o de la ofrenda a la casa hogar, usted prográmese, hermano, también, ¿sí? Que esto forme parte de su comunión y de su participación aquí en la iglesia, ¿sí? Porque usted al traer un kilito de frijol, un kilo de arroz, ¿sabe que lo que está haciendo? Está ayudando en las necesidades de los hermanos. Él le compartía a un hermano que hace unas semanas yo y mi familia tuvimos necesidad y tomamos una despensa, hermanos. ¿Se da cuenta? Por medio de lo que usted está participando, hermano, no sabe usted a quién le puede servir todo esto, ¿sí? Así que siga participando, hermano, yo le animo. Y número 5, eran de atracción a otros. Vean lo que dice el verso 47: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y ya hemos visto que esa palabra favor significa aceptación. Es decir, los mismos, la misma gente que veía la iglesia y veía cómo se amaban y veía cómo se compartían el uno al otro, hizo que tuvieran una aceptación para con el pueblo. O sea, la gente comenzó a hablar bien de ellos. La gente comenzó a aceptarlos. La gente comenzó a ver en ellos gracia de parte de Dios. Y hablaban bien de la iglesia primitiva. Hablaban bien de ellos. Y esto es muy importante, hermanos. ¿Qué es lo que deben ver la gente de nuestro alrededor? ¿Qué es lo que deben de hablar de nosotros? Si damos buen testimonio, si hacemos todas estas cosas, como consecuencia, vamos a ser de atracción para otros. La gente nos va a ver bien. La gente va a desear hacer lo que tú y yo hacemos. A mí me acuerdo mucho de este ejemplo. Usted ha visto que al salir muchas iglesias, muchos hermanos, pues están compartiendo, están riendo, están allí abrazados, están tomando fotos. Y uno cuando pasa, esto me sucedía cuando aún no venía a los pies de Cristo en obediencia. Yo extrañaba mucho eso, hermanos. Esa amistad, esa fraternidad que hay. Y usted puede pasar afuera de una iglesia y ver esto. Nosotros estamos arriba y no se ve. Difícilmente, pues, abajo, ¿verdad? Pero este tipo de afecto, mucha gente cuando lo ve, desea eso. ¿Por qué? Porque en su entorno no tienen este aprecio, ¿sí? No tienen ni a quién saludar, ni amistad. Y esto es de atracción. Mire, el fruto de toda esta, cuando la iglesia emplea cada uno de estos puntos muy fundamentales, el verso 47 en la parte B dice: y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Fíjese, hermano, ¿usted cree que Dios va a enviar o va a añadir a gente a una iglesia donde no se ponen estos fundamentos? ¿Para qué el Señor los añadiría?
para que cuando lleguen vean que no hay comunión, que no hay sana doctrina, que cuando haya necesidad ninguno le comparte. ¿El Señor le añadiría una iglesia así? Pregunto. ¿Verdad que no? ¿Por qué el Señor añadía a los que habían de ser salvos a esta iglesia? Porque esta iglesia, hermanos, estaban ocupados, laborando, estaban esforzando en todos estos puntos que Dios mismo estableció. Entonces, hermano, esto nos muestra que tenemos mucho que trabajar. Hay que mejorar estos puntos, amén. Cada uno de nosotros esforzarnos en cada uno de estos puntos para ser de atracción, para que el Señor envíe. El fruto y la abundancia es grande, hermanos, y es maravillosa, amén. Esto es lo que hacía la iglesia primitiva. Todo ese trabajo para el Señor trajo fruto. Jesús a todos nos ha hecho una invitación a trabajar. En Mateo 21, verso 28, dice la Escritura: pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Respondiendo él, dijo: no quiero. Pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo: sí, Señor, voy. Y no fue. Pregunta: ¿cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús le dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Noten que en este pasaje Jesús está haciendo la invitación a que trabajen sus hijos, cada uno de nosotros. Pero de ti y de mí depende qué respuesta le damos al Señor. Uno le dijo: sí voy, pero no fue. Y así están muchos. Sí me voy a esforzar, sí voy a cambiar, no, sí le voy a echar ganas, me voy a comprometer, pero no se esfuerzan. El otro dijo: no voy a ir, pero al final sí fue. Y eso somos nosotros, hermanos, porque al principio nos rehusábamos, ¿verdad? Pero una vez arrepentidos, ahora sí le decimos: Señor, heme aquí, quiero hacer tu voluntad. Ahora es muy triste ver iglesias donde no se enseña la sana doctrina. Iglesias donde no tienen servicios de oración. Iglesias que no predican el evangelio, aunque son iglesias grandes, mega iglesias, tristemente no son cristocéntricos. No hay gente convertida y todo se vuelve en números o en cantidades. Usted va a un concierto y ¿cómo están? A reventar, ¿no? Traemos un artista y está a reventar. Pero ¿cuántos de esos que asisten verdaderamente son cristianos? ¿Cuántos? Quizás alguien pudiera pensar aquí: bueno, el Señor me está llamando a servirle, pero ¿yo cómo puedo trabajar? Quizás estás siempre tan ocupado, no tienes tiempo, o podrías decir: no, es que ya soy muy grande para servir a Dios. Pero de acuerdo a esta parábola que Jesús enseñó, Él a todos hace la invitación a trabajar en su viña. La viña, entiéndase, es la obra del Señor, la iglesia, ¿sí? A todos el Señor hace la invitación, a todos. Ciertamente el tiempo en el que estamos sirviendo a Dios, pues son tiempos difíciles, son tiempos muy complicados. Usted sabe que hoy día se ve mucho un enfriamiento en el corazón del creyente. Muchos están volviendo a su vida pasada.
También hay mucha apatía en el servicio a Dios. ¿Sí? También hay mucha espíritu de religiosidad, en este tipo de apariencia, de costumbre, donde no hay un fuego en su corazón por servir a Dios. Y peor aún, estamos en tiempos de apostasía. Y estos son los gigantes los cuales tú y yo no estamos enfrentando, hermanos. Pero la Escritura nos llama a servirle, a servir a Dios con pasión, a hacer esa labor que Él nos ha mandado, porque veremos los frutos. Tal vez no rápidos, pero un día los veremos. El trabajar al Señor nunca será en vano. Fíjese, al paso de los años, muchos pueden decir, ya no vale la pena servir a Dios. Podrían decir, es que me esfuerzo tanto en la oración y no veo frutos. He escuchado tantos mensajes que por más que escucho, no logro cambiar, no logro quitar este pecado o el otro. Me esfuerzo tanto en mi servicio que no veo los resultados. Pensemos por un momento, hermanos, la iglesia infantil. Usted sabe que las hermanas de la iglesia infantil, si usted no lo ha notado, ellas se preparan con mucha anticipación. Preparan su enseñanza, utilizan métodos para poder tocar y llegar al corazón de los niños. Y además de esto utilizan dinámicas, usan manualidades, le invierten tiempo, esfuerzo y su dinero, porque ellas mismas traen sus manualidades. ¿Cuántos de ustedes sabían que dentro de la iglesia infantil, aunque muchos de estos niños asisten sin sus padres, ni son ni creyentes, ¿verdad? Pero toda esa labor que emplean sobre la vida de los niños, ¿a poco ustedes no creen que están desarrollando futuros pastores, futuros evangelistas, futuros hombres de Dios? Desde allí ya se están formando, hermanos. Pero muchas veces les viene el desánimo. Muchas veces no ven todavía el resultado. Les acabamos de hablar de la obediencia. Llegando a la casa, ¿qué es lo que hacen? Nos hacen un berrinche tremendo. Les acabamos de hablar de las malas palabras y del no pelearse, del no ser enojones. ¿Y qué es lo que hacen? ¿Sí? Pero tarde que temprano, hermanos, todo ese esfuerzo va a dar su fruto. Yo le doy gracias que la mayoría de la formación que yo tengo la recibí en la iglesia infantil. Yo estuve en Coneros de Casa de Oración. Ahí estuve, ahora sí que toda mi infancia, ¿sí? Y me acuerdo, créanlo, me acuerdo, hay ciertas cosas que me acuerdo. Es decir, todo esfuerzo, hermanos, invertido vale la pena. Hace tiempo salimos a evangelizar, ustedes recordarán. Mi esposa decía, es que ya hemos predicado mucho aquí en la colonia. Y sí, nosotros ya habíamos salido, ¿verdad? Y nadie se acerca a la iglesia del Señor. Y usted puede pasar, esta zona ha sido evangelizada en gran manera por la misericordia de Dios, por otras congregaciones. A mí me han ido a evangelizar de otra iglesia y me dan el folleto y ¡ay! Soy cristiano, ¡ah! Gloria a Dios. O sea, nos da gusto, ¿verdad? Pero sí ha sido muy evangelizada esta iglesia, esta colonia, perdón. La vez pasada mi esposa tenía un poco de incredulidad. Dios le dio palabra y le dijo, echen otra vez las redes. Y mi esposa dijo, como dijo Pedro, ¿verdad? En tu nombre las voy a echar. Pues usted sabe lo que sucedió.
Una de las jóvenes, 3 jóvenes, tocaron una puerta donde no se esperaban predicarle a más de 30 niñas, ¿sí? Y a las encargadas allí. Y después de esa evangelización ahí en esa casa hogar, pues el Señor nos abrió puertas para volver a ir y predicar la palabra allí. Cosa que hasta el día de hoy estamos yendo todos los domingos. Estamos aplicando un esfuerzo sobre esfuerzo, porque lo hacemos al terminar aquí la reunión, ¿sí? Termina la reunión aquí a la 1:30, nos preparamos ahí en la cocina, comemos y nos vamos para allá. Estamos prácticamente de 3 a 7. ¿Y cuál es el fruto? Bueno, que las jóvenes se entregan a Dios cada domingo, ¿sí? Que algunas de ellas ya las bautizamos, que algunos corazoncitos están siendo sanados y están siendo reintegrados a sus familias. Ese es el por el cual nosotros decimos, wow, vale la pena esforzarse. Hace una semana, el domingo pasado que asistimos, una joven me decía, quiero que interprete mi sueño. Es que soñé que se me apareció una persona, no pude distinguirla, pero esta persona me dijo, tú eres cristiana y no eres más testigo de Jehová. Y yo me desperté, ¿y qué significa eso? Él me decía que yo soy cristiana, que ya no soy testigo de Jehová. Y le pregunté, ¿tus padres son testigos de Jehová? Sí, mis padres, mi familia son testigos de Jehová, pero esa persona me dijo que yo no soy testigo, que yo soy cristiana. Entonces yo le pregunté, mira, ¿tú crees que Jesucristo es Dios? Y me dijo, sí. ¿Lo crees con todo tu corazón que Jesucristo es Dios? Sí, lo creo. Digo, qué bueno, porque en tu religión enseñan que Jesucristo no es Dios. Le digo, ahora, ¿tú crees que Jesucristo fue a la cruz a morir por ti, en tu lugar, para pagar toda la deuda de tus pecados, para que un día puedas ir al cielo y gozar de una eternidad con Él? Y ella respondió, sí, yo creo que voy a ir al cielo. Le digo, pues en tu religión enseñan que Jesucristo fue un hombre, que lo mataron por ser buen hombre, que fue un hombre común y corriente, que Él no es Dios y que aparte no existe el cielo y el infierno. ¿Qué es lo que te hace a ti ser cristiana? ¿Qué es lo que nos hace a nosotros ser cristianos? La fe en lo que hemos creído. Entonces yo le dije, te voy a dar un abrazo porque eres mi hermana en la fe. Porque eso que tú crees es para vida eterna y salvación. Eso te hace ser una cristiana. Y esto ha sido, hermanos, no lo digo para vanagloria, pero ha sido producto, ha sido el fruto de un esfuerzo continuo. Grábese bien esto, hermano. En toda labor, ¿qué hay? Hay fruto. Amén. Pero ¿qué es lo que pasa cuando solo hablamos y no actuamos? Dice Proverbios 14:23. En toda labor hay fruto, mas las vanas palabras de los labios empobrecen. En la traducción lenguaje actual dice, quien habla y no actúa acaba en la pobreza. Aquí está hablando de palabras dichas solamente de dientes para afuera, que no vienen del corazón. Aquellas frases como, voy a trabajar más, mañana me voy a levantar temprano y voy a trabajar. Es como aquel hijo que a su padre le dijo, sí voy a trabajar. ¿Pero qué pasó? No fue.
Usted conoce personas que son perezosas, pero que hablan y hablan muy bien de sí. Mire, así en lo laboral, en lo físico, hace tiempo yo contraté a un chavo, ya era un adulto, tenía familia, y lo puse a hacer una prueba ahí en mi área de trabajo. Hizo una prueba y él estaba hable y dice, no, que yo sé trabajar y sé enderezar y sé pulir. No, hombre, sabía pintar, y comenzó a hablarme y a decirme. Él estaba hablando y hablando porque él quería un sueldo de 5,000 pesos, fíjese. No, yo gano 5,000 pesos, no, que yo esto y el otro. Y ya hizo la prueba y ya revisé, yo ocupaba un ayudante. Le dije, ¿sabes qué? Te los voy a dar, pero quiero que trabajes ahora así como me estás diciendo. No, hombre, hermanos, qué error tan grande. Nada más al siguiente día, para empezar, platicaba muchísimo. Y se acercaba conmigo y empezaba a platicar. Yo le decía a él, ármame aquel carro, por favor. Yo con la urgencia, ¿verdad?, de sacar para su sueldo y para el mío. Oye, vea, y de repente lo mandaba a tal lado, y iba y lo buscaba. ¿Y dónde cree que estaba? Recargado y platicando con el otro. Y nada más me veía. No, es que me preguntó, o sea, pura labia, no hacía nada. ¿Sabe? Toda esa pereza, pues lo llevó, en ese tiempo lo aguanté, yo creo que un mes. En ese tiempo se separó de su esposa. No podía ni pagar la renta. Su carro estaba descompuesto y terminó vendiéndome toda su herramienta. Pero él decía, no, yo soy Juan Camané, soy el más veloz, el más rápido. ¿Qué trajo la pereza en su vida? Ruina, pobreza. Porque las vanas palabras, ¿qué hace? Empobrecen. Son palabras huecas, palabras que solamente se dicen por decir, palabras fundamentadas en la pura emoción. ¿Sí? Pero tristemente, hermanos, esto también se ve mucho en la iglesia. Yo le puedo poner muchos ejemplos de hermanos que han dicho, por ejemplo, cuando yo tenga un vehículo, voy a ser puntual y no voy a faltar a la iglesia. Y luego lo tienen y es la misma. O se les descompone y ese es el pretexto. No, es que se me descompuso el carro. O sea, primero el pretexto era que no tenías, y ahora que lo tienes, que está descompuesto, ¿verdad? Otros dicen, ya entendí, ya voy a dedicarme más a apoyar la iglesia. Y resulta que no. Ya voy a abandonar mi pecado. Pero resulta que no. Inclusive hasta los mismos servidores de aquí en la iglesia se comprometen a prepararse más, a ser más puntuales, a realizar con más fervor su ministerio. ¿Y qué pasa? ¿A cuántos de ustedes les han dicho, hermano, voy a orar por ti? Y en la semana ni siquiera se acordaron de ti, no oraron. Palabras, como dice la canción, las palabras se las lleva el viento. Las palabras solamente van a quedar con una buena intención, pero no es suficiente, amén. Las palabras deben de ir ligadas a la integridad. Las palabras deben de ir ligadas a nuestros hechos. Si no, caeremos en un espíritu de religiosidad, en un espíritu que sí, aunque tiene buenas intenciones,
pero sin embargo no hay acción. Y si no hay acción, no hay labor. Y si no hay labor, no hay fruto. El solo hablar traerá pobreza, pobreza física, pobreza espiritual. No habrá ganancias, no habrá resultados, no habrá abundancia, no habrá victoria. Y todo esto, hermanos, va a llevar a la tibieza, a una iglesia tímida, una iglesia sin poder, una iglesia sin testimonio, una iglesia que no va a ser de atracción a otros. Se pierden, hermanos, muchas bendiciones cuando la iglesia no se esfuerza. Se pierden muchas cosas, no hay un crecimiento espiritual. En Lucas capítulo 13, verso 24, finalmente Jesucristo dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procuran entrar y no podrán. ¿Qué debemos hacer? Esforzarnos. En el versículo 13, Mateo 7, verso 13 dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición, y muchos, note esa palabra, muchos son los que entran por ella. Y entre esos muchos están los que dicen ser creyentes, los que tienen un buen deseo, pero que nunca pusieron manos en acción, nunca llevaron esas buenas intenciones a la práctica. ¿Qué necesitamos, hermanos? Comprometernos, esforzarnos, ser diligentes, ser fieles al Señor. No podemos ser o no queremos ser aquellos que Jesús describe en la parábola, ¿recuerdan? De los talentos. Cuando fueron traídos aquel siervo negligente que no se puso a trabajar, que escondió su talento. ¿Qué hizo el Señor? Airado, lo condenó. Muchos de nosotros podríamos decir: Señor, te amo, me comprometo, Señor, heme aquí. Pero decimos: heme aquí, envíalo a Él. Pero ¿cuántos van a decir: Señor, heme aquí, envíame a mí? Póngase de pie, hermano. Vamos a llevarnos este reto. Vamos a esforzarnos en el Señor. Que no decaiga el ánimo en nuestras vidas. Que vayamos a la acción, que no solamente hagamos mención de lo que deseamos hacer, no, sino que verdaderamente nos comprometamos con el Señor. Recordemos que en toda labor hay fruto. Debemos trabajar, esforzarnos más para ver esos frutos deseados. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por hablar a nuestro corazón. Señor, tú quieres que nos esforcemos, que trabajemos, que seamos diligentes, que pongamos, Señor, manos en acción. Qué bueno, Señor, es saber que en todo este esfuerzo y labor que estamos haciendo hay frutos, hay buenos frutos. Esto queremos hacer, Señor, para tu gloria, esforzarnos en tu gracia, esforzarnos en esta labor en la cual tú nos has empleado aquí en esta iglesia. Queremos, Señor, permanecer fieles y firmes a ti en la doctrina, en la enseñanza, perseverar.
poner estos fundamentos como bases sólidas en nuestras vidas, que podamos crecer día con día en tu palabra, esforzarnos, Señor, más en ella, crecer en ella en sabiduría, en conocimiento, pero también, Señor, teniendo comunión con nuestros hermanos, esa comunión que tú deseas ver en tu pueblo, esa comunión la cual nos lleva a estar al pendiente y al compadecernos de cada una de las necesidades que hay. Señor, tú te complaces cuando la iglesia está unida, está trabajando, se está esforzando. Tú te complaces, Señor, cuando llevamos nuestras peticiones los unos de los otros, Señor, delante de tu presencia, clamando, intercediendo, confiando, Señor, que tú tienes propósitos y planes y que dentro de tu voluntad vas a cumplir cada una de estas peticiones, Señor. También tú te agradas cuando tu iglesia, Señor, comienza a compartir con las necesidades. También esto es algo agradable delante de tus ojos, en lo cual tú nos has llamado, Señor. Úsanos, Señor, úsanos. Queremos ser de bendición. Queremos seguir participando en esta labor noble, también agradable delante de tus ojos. Y sabemos, Señor, que todo esto trae como resultados buenos frutos. Así queremos esforzarnos más. Perdónanos, Señor, también por todas esas vanas palabras que hemos dicho, palabras que han quedado en el aire. Quizás nos hemos comprometido en algo y esto es pecado, Señor, también delante de ti, porque es mejor no comprometerse a comprometerse y no hacer. Ten misericordia, Señor, de nosotros, ten misericordia. Bendice cada vida de mis hermanos, cada corazón, fortalécelos. Yo te ruego que ellos puedan, Señor, salir edificados, bendecidos, sí exhortados, pero no desanimados, para que no decaiga el ánimo en nosotros, sino podamos tomar este reto, Señor, y llevarlo a cabo. Bendice cada vida, Señor. Bendícelos, guárdalos en todo lo que ellos emprendan. Protégelos, Señor. Ve con ellos hasta sus hogares. Y que podamos, Señor, juntos estar aquí nuevamente el domingo, si así tú nos lo permites, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu bendita palabra. En el nombre precioso de Jesús, tu Hijo amado. Amén.